Cuando soltar el control se vuelve sabiduría. Hay una idea que gobierna silenciosamente la vida de muchas personas: si controlo todo, estaré en paz. Controlar el futuro, controlar a los demás, controlar los resultados, controlar las emociones, controlar el tiempo. Y sin darte cuenta, esa necesidad de control se convierte en la mayor fuente de ansiedad. Porque la vida no fue hecha para ser controlada. Marco Aurelio escribió algo que parece simple, pero que rompe por completo esta ilusión. No puedes gobernar los acontecimientos, pero sí puedes gobernar tu mente. La mayoría de las personas vive al revés, intentando gobernar el mundo, mientras su mente vive en caos. Elian también lo hacía. Creía que si planeaba lo suficiente, si anticipaba cada escenario, si pensaba en todas las posibilidades, podría evitar el dolor. Pero lo único que evitaba era la paz. Vivía tenso, siempre alerta, siempre preparado para lo peor, como si la vida fuera una amenaza constante. Hasta que un día, agotado, se hizo una pregunta honesta. ¿Y si el problema no es la vida, sino mi necesidad de controlarla? Ese día no pasó nada extraordinario, no hubo crisis, no hubo tragedia. Solo cansancio, un cansancio profundo de querer tener todo bajo control y aún así sentir que nada estaba en su sitio. Se sentó en silencio y por primera vez no buscó soluciones, buscó comprensión. Comprendió algo incómodo: el control no nace de la sabiduría, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a no resistir lo que venga. Y mientras más miedo tienes, más intentas controlar. Marco Aurelio lo advirtió hace siglos: la perturbación no viene de los hechos, sino de la opinión que formamos sobre ellos. Elian entendió entonces que su sufrimiento no provenía de lo que ocurría, sino de su resistencia a aceptar que la vida es incierta. Pasó los días siguientes observándose, notó cómo quería controlar conversaciones, controlar reacciones, controlar impresiones, controlar el futuro con pensamientos. Y se dio cuenta de algo esencial: la mente que quiere controlarlo todo nunca descansa. Una tarde, mientras caminaba, vio a un anciano sentado en una banca, mirando pasar a la gente sin prisa. No parecía esperar nada, no parecía temer nada, solo estaba ahí. Esa imagen se le quedó grabada. Porque entendió que la verdadera libertad no está en controlar la vida, sino en estar en paz con ella. Esa noche escribió: querer controlar todo es no confiar en mí, comprender la vida es aprender a caminar con ella. Y en esa frase, algo dentro de él se aflojó. Comprender no es resignarse, comprender no es rendirse. Comprender es ver con claridad qué depende de ti, y qué no. Tu esfuerzo, sí; tu actitud, sí; tu carácter, sí. El resultado, no las decisiones ajenas, no el paso del tiempo, no. Y cuando aceptas eso, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una experiencia. Marco Aurelio lo llamaba vivir conforme a la naturaleza. No oponerte a lo inevitable, no forzar lo que no depende de ti, no gastar energía en resistir lo que ya es. Elian empezó a practicar algo nuevo: cuando algo no salía como esperaba, en lugar de preguntarse por qué, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple pregunta transformó su relación con la vida. Porque el control quiere imponer, pero la comprensión quiere entender. Y cuando entiendes, ya no necesitas pelear. Respira, tú también. Tal vez llevas años intentando controlar tu vida, y tal vez, lo único que necesitas es comprenderla. Comprenderte, aceptar tus límites, confiar en tu fortaleza. Porque no necesitas dominar el mundo para vivir en paz. Solo necesitas gobernar tu mente y caminar con la vida, no contra ella. Lo que depende de ti, y lo que nunca dependió. Hay una confusión que desgasta a casi todas las personas: creer que su paz depende de cosas que nunca estuvieron bajo su control. El resultado, el reconocimiento, la respuesta del otro, el mañana. Intentamos controlar lo incontrolable y descuidamos lo único que sí nos pertenece.
Marco Aurelio fue claro, directo, casi severo consigo mismo. Si algo externo te angustia, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. No dijo que lo externo no importa, dijo que no manda. Elian empezó a observar esta verdad en su vida cotidiana, pequeños momentos, situaciones simples. Esperaba algo, y no ocurría, daba algo, y no era devuelto, planeaba algo, y la vida decidía otra cosa. Antes, eso lo frustraba, ahora, empezó a mirarlo de otro modo. Se preguntó, ¿qué parte de esto depende realmente de mí? Y esa pregunta se convirtió en un ancla. Descubrió algo incómodo, la mayoría de su ansiedad venía de exigir resultados, no de actuar mal. Hacía lo correcto, pero esperaba garantías. Y la vida nunca promete resultados, solo permite acciones. El estoicismo no enseña pasividad, enseña acción sin apego. Haz lo correcto, da lo mejor, actúa con virtud. Y luego, suelta el resultado. Marco Aurelio lo expresó así. Cumple con tu deber sin esperar recompensa. No porque no merezcas cosas buenas, sino porque cuando dependes de la recompensa, pierdes la libertad interior. Elian empezó a practicar esto conscientemente. Trabajaba con atención, no con ansiedad, hablaba con honestidad, no con expectativa, ayudaba cuando podía, sin exigir reconocimiento. Y poco a poco, algo se transformó. No el mundo, él. Comprendió que la vida no le debía resultados, pero sí le ofrecía oportunidades para actuar con carácter. Y ahí descubrió el verdadero significado de la virtud estoica. La virtud no es perfección, es coherencia interna. Actuar de acuerdo a lo que sabes que es correcto, aunque el resultado no sea el que deseas. Marco Aurelio escribió: la verdadera felicidad es vivir conforme a la naturaleza racional. Eso significa vivir conforme a tu conciencia, no conforme a las circunstancias. Elian dejó de pelear con el porqué, dejó de exigirle al mundo sentido inmediato. En lugar de eso, empezó a preguntarse: ¿cómo debo responder a esto? Y esa pregunta cambió todo. Porque cuando respondes con virtud, ya no importa si el mundo coopera. Tu paz no depende del éxito, sino de la integridad. Una tarde, algo salió mal, un plan importante se cayó, un esfuerzo largo no dio frutos. Antes, eso lo habría hundido, ahora, respiró. No porque no doliera, sino porque entendió que el dolor no significa fracaso. Significa contacto con la realidad. Se dijo a sí mismo: he hecho lo que estaba en mis manos, lo demás no me pertenece. Y al decirlo, sintió una ligereza profunda. Esa noche escribió: hoy comprendí que no tengo que controlar la vida, tengo que controlarme a mí, y eso es suficiente. Marco Aurelio se repetía constantemente esta verdad, como un recordatorio diario. Concéntrate en lo que tienes delante de ti, hazlo bien, y deja el resto a la naturaleza. Eso no es resignación, es sabiduría práctica. Elian comenzó a vivir así, no sin errores, no sin tropiezos, pero con una calma nueva. Ya no luchaba contra lo que no dependía de él, invertía su energía en lo único que siempre estuvo bajo su dominio. Su mente, su actitud, su carácter. Y en esa elección, la vida dejó de sentirse como una carga y empezó a sentirse como un camino. No predecible, no controlable, pero profundamente humano. Respira, tú también. Tal vez llevas años intentando controlar tu vida cuando lo único que necesitas es comprender dónde termina tu paz y dónde comienza tu libertad. Porque cuando haces esa distinción, la ansiedad pierde terreno y la serenidad encuentra espacio. Confiar sin garantías. Hay una verdad incómoda que todos evitamos mirar: la vida no ofrece garantías. No garantiza resultados, no garantiza permanencia, no garantiza que el esfuerzo siempre sea recompensado. Y aún así, exige que vivas.
Exige que elijas, exige que avances, exige que confíes. Marco Aurelio escribió: acepta lo que te acontece, porque ha sido tejido para ti por el destino. No hablaba de resignación, hablaba de comprensión. Comprender que la incertidumbre no es un error del sistema, sino su diseño. Elian llevaba tiempo luchando con esa idea, había aprendido a soltar el control, a distinguir lo que dependía de él, a actuar con virtud. Pero aún había algo que lo inquietaba, la necesidad de certeza. Quería saber si estaba en el camino correcto, quería señales claras, quería confirmaciones. Y la vida seguía en silencio. Una mañana, mientras caminaba, se dio cuenta de algo simple pero revelador: nunca había tenido certezas. Ni cuando empezó un trabajo, ni cuando confió en alguien, ni cuando tomó decisiones importantes. Siempre avanzó sin saber, siempre eligió con información incompleta, siempre caminó con miedo, y aún así, siguió. Entonces se preguntó: si siempre he vivido sin garantías, ¿por qué ahora me exijo tenerlas? Ese día comprendió algo fundamental: la confianza no aparece cuando todo está claro, aparece cuando decides avanzar aunque no lo esté. Marco Aurelio lo sabía. No te inquietes por el futuro, vendrá por sí mismo, si has hecho bien lo que te corresponde hoy. Elian repitió esa frase en silencio, y por primera vez, no intentó entenderla. La dejó actuar. Empezó a vivir de otra manera, no esperando que todo tuviera sentido inmediato, no exigiendo explicaciones. Simplemente, haciendo lo correcto en el presente. Atendiendo lo que estaba frente a él, cuidando sus palabras, ordenando sus pensamientos, actuando con coherencia. Y algo curioso ocurrió: la ansiedad comenzó a perder fuerza. No porque el futuro se aclarara, sino porque dejó de necesitar claridad para avanzar. Comprendió que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a atravesar. Que no todo lo confuso es negativo, que no todo lo incierto es peligroso. A veces, lo incierto es simplemente el espacio donde creces. Marco Aurelio escribió: el fuego se fortalece con el viento. Elian entendió esa metáfora con el tiempo: cada duda, cada obstáculo, cada momento de no saber no era una señal para detenerse, sino una oportunidad para templar el carácter. Una tarde, algo no salió como esperaba, un proyecto falló, un camino se cerró. No se enojó, no se culpó, no se desesperó. Se sentó en silencio y se dijo: esto también forma parte. No con indiferencia, con madurez. Por primera vez, no intentó huir del malestar, lo dejó estar, lo escuchó. Y descubrió algo sorprendente: cuando no luchas contra la incertidumbre se vuelve soportable. Incluso, instructiva. Esa noche escribió: hoy entendí que confiar no es creer que todo saldrá bien, confiar es saber que, pase lo que pase, sabré responder con dignidad. Y al escribirlo, sintió una paz nueva. Una paz que no dependía del futuro, sino de su capacidad de estar presente. Marco Aurelio insistía en esto una y otra vez. Limítate al presente. No porque el futuro no importe, sino porque el presente es el único lugar donde puedes actuar. Elian empezó a vivir con esa regla simple: cuando la mente se iba demasiado lejos, volvía. Volvía a la respiración, volvía al cuerpo, volvía a lo que tenía delante. Y en ese volver constante, descubrió algo que había estado buscando sin saberlo: estabilidad interna. No una estabilidad externa, no un mundo sin problemas, sino una base firme desde la cual enfrentar lo que venga. Respira, tú también. Tal vez has estado esperando garantías para vivir, tal vez crees que necesitas certezas para avanzar. Pero la vida no funciona así. La vida te pide presencia, te pide carácter, te pide confianza. No en el resultado, sino en ti. Porque cuando confías en tu capacidad de responder, el miedo al futuro pierde fuerza. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas controlar tu vida, la comprendes.
Y eso, lo cambia todo. Vivir en acuerdo con la vida. Hay un momento en el que dejas de pedirle a la vida que se adapte a ti. Y comienzas a adaptarte tú a la vida. No desde la resignación, sino desde la comprensión. Ese momento no llega con ruido. Llega con quietud. Elian no despertó un día iluminado. Despertó más simple. Más presente. Más honesto con sus límites. Comprendió algo que antes parecía una derrota. Y ahora se sentía como libertad. No tenía que saberlo todo para vivir bien. Marco Aurelio escribió: ama lo que te sucede, porque está tejido para ti. No es una invitación a celebrar el dolor, sino a no pelear con la realidad. Porque pelear con lo que es, solo te cansa, te endurece, te aleja de ti. Elian empezó a vivir con una regla sencilla: hacer lo que depende de él, aceptar lo que no. No como una frase bonita, sino como una práctica diaria. Cuando algo salía mal, no se preguntaba ¿por qué a mí? Se preguntaba: ¿cómo debo estar ante esto? Y esa pregunta, tan simple, ordenaba su interior. Descubrió que la serenidad no es ausencia de problemas, sino presencia de criterio. Criterio para elegir cuándo actuar. Criterio para elegir cuándo callar. Criterio para elegir cuándo soltar. Un día, alguien le dijo: has cambiado. Ya no te alteras como antes. Elian sonrió. No porque fuera inmune, sino porque había aprendido algo esencial. No todo merece su energía. Marco Aurelio insistía en una idea central. La vida buena no depende de lo externo, sino del orden interno. Orden en los pensamientos. Orden en los deseos. Orden en las reacciones. Cuando ese orden existe, el mundo puede ser caótico, sin destruirte. Elian dejó de perseguir la tranquilidad y empezó a practicarla. En el tráfico, en el trabajo, en la espera, en la incertidumbre. No como una meta, sino como una postura. Aprendió que la comprensión no elimina el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario. Que aceptar no es rendirse, sino dejar de desperdiciar fuerzas. Que confiar no es esperar lo mejor, sino saber que, ocurra lo que ocurra, podrá responder con dignidad. Una tarde, sentado en silencio, sintió algo distinto. No euforia, no entusiasmo, no certeza absoluta. Sintió suficiencia. Y entendió que esa era la serenidad estoica. No necesitar que la vida sea distinta para estar en paz. Marco Aurelio lo expresó así: la felicidad consiste en querer lo que sucede. No porque todo sea bueno, sino porque resistirse no mejora nada. Elian ya no pedía garantías. Ya no exigía claridad total. Ya no buscaba control. Vivía atento. Vivía con carácter. Vivía conforme a su naturaleza racional. Y eso era suficiente. Respira. Tú también. Tal vez llevas mucho tiempo intentando controlar tu vida. Intentando forzar respuestas. Intentando asegurar resultados. Tal vez hoy puedas soltar un poco. No el compromiso. No la responsabilidad. Sino la exigencia de que todo sea distinto. Porque la vida no necesita ser dominada. Para tener sentido, necesita ser comprendida. Comprendida en su cambio. Comprendida en su incertidumbre. Comprendida en su imperfección. Haz lo que dependa de ti. Cuida tu mente. Ordena tus pensamientos.
Actúa con virtud. Y deja el resto a la vida. Eso es estoicismo. No como idea, sino como práctica diaria.